Somos la fuerza de tu voz y estamos aquí para un nuevo video de análisis y en esta ocasión sobre uno de los hechos más importantes en el deporte peruano en la semana y específicamente en el fútbol, que es la clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors. Alianza sorprendió a Boca, sorprendió a todos porque este resultado en la previa no se esperaba ante un equipo 6 veces campeón de la Copa Libertadores, y Alianza sorprendió en la Bombonera ganando por penales ante el conjunto Ceneice. Vamos a hacer un análisis en primer lugar de el partido, en el partido de vuelta, ¿no? En la Bombonera, y momento a momento, rendimientos individuales, claves del partido, claves también externas, como por ejemplo, y ya lo vamos a detallar más adelante, cómo trabajó Gorosito, ¿no? Desde el lado de las conferencias, de las declaraciones y mucho más, también con opinión de un especialista también, conocedor del fútbol peruano, para entender mejor y entender los diversos motivos de esta clasificación de Alianza, que ha generado mucha alegría, por supuesto, para sus hinchas y también para aquellos que buscan que el fútbol peruano pues logre buenos resultados a nivel internacional. Así que comenzamos con el análisis. Para empezar, es curioso porque siempre cuando hay un partido de vuelta y un resultado favorable a un equipo peruano, está la especulación de si este equipo va a salir a defenderse, va a buscar un gol rápido y luego cerrarse y jugar de contra. En realidad no se puede hacer mucho análisis de cómo afrontó Alianza este partido o cómo iba a afrontarlo, porque el primer gol de Boca llega a los 6-5 minutos de haber empezado el partido con un autogol desafortunado de Miguel Trauco. Entonces, a partir de ahí no podríamos saber mucho cómo iba a ir Alianza. Tal vez podemos entender por cómo se dio igual el partido, que no fueron a tampoco a cerrarse completamente, a poner, no sé, dos líneas de cuatro, dos líneas así 5-5, sino que iban a apostar por un contraataque con individualidades, tratar de ser un equipo ordenado y de repente a la contra encontrar un gol que les permita pues asegurar la eliminatoria, ¿no? Pero Boca empezó con un gol rápido que hacía presagiar que podía venir, quizá no una goleada, pero que Boca lo iba a ganar, lo iba a voltear, iba a remontar la serie tranquilamente y que al final, bueno, iba a ser un resultado o un trámite, se podría decir. No sucedió, pero si se fijan en los minutos posteriores al gol, entre el gol de Boca y el gol de Alianza, es, creo, el momento, el único momento donde Boca estaba siendo superior a Alianza, ¿no? De hecho, bueno, en este partido lo fue, pero en estos primeros minutos, después del gol, del primer gol, Boca empieza a dominar, empieza a tener la posesión de la pelota, también con un sentido, buscando al área, buscando los centros. Fue el mejor momento de Boca, la verdad, en esos instantes. Vamos ahora a mostrar otros detalles, otros momentos de análisis de este partido y también de lo que puede venir, junto con un invitado especial. Y él es Mariano Naranjo, periodista deportivo, especialista también del fútbol peruano, con bastante conocimiento de nuestro fútbol. Así que vamos ahora con él para repasar algunos de los mejores momentos de este partido. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, interesante poder comentar esta coyuntura porque han sido 180 minutos bastante duros para Alianza. Recibir un gol a los 5 minutos de empezar un partido ya te condiciona, sobre todo si es un autogol, porque ahí hay reacciones o consideraciones de tener en cuenta. O sea, Trauco no pudo haber sacado el partido. Entonces, ahí es donde tú empiezas a mirar y decir, wow, acá se puede venir la noche, porque estás en un escenario que es una caldera realmente, con el marcador en contra, con esta necesidad de Boca de poder sacar una mayor ventaja que le permita una clasificación directa. Pero Alianza supo recuperarse y esto es un mérito del equipo, mérito por supuesto de Gorosito, porque tuvo primero esta primera situación, tienes el empate que lo logras a través de Barcos, que permite igualar poner la paridad en el juego,
hasta el minuto 19 aproximadamente, que llega el gol de Barcos, que ya lo vamos a explicar ahora un poco esa secuencia, ¿no? Pero en esos momentos sí, Boca se notaba mucho más enfocado, dispuesto a ir por el segundo, pero tampoco llegó a hacer mucha presión en ese momento, ¿no? Debió hacerlo, debió ahí buscar quizá el KO, como se le puede llamar, ¿no? Para ya desorientar mucho más a Alianza, que si bien en ese momento estuvo un poco desconcertado, no perdió el orden, no perdió el enfoque, no perdió la concentración, y eso es un mérito no solo en ese momento, sino de toda la eliminatoria. No perdió la concentración, el enfoque en su juego, en el plan que habían diseñado, y a partir de ahí siguieron, ¿no? Pero llega el gol de Alianza a través de una individualidad, de una jugada de Eric Castillo que genera una falta irresponsable de Zenón de Boca, y al final termina siendo también una habilidad de Barcos para sacarse la marca de Marcos Rojo y anotando el gol. Entonces, a partir de ahí me pareció algo curioso lo que sucedió, porque Boca se desconcertó nuevamente. Se desconcertó nuevamente y no tuvo ideas, no pudo. O sea, tenía el balón, pero no concretaba ningún ataque. Llegaba con un centro, pero sin ideas, sin formas de romper lo que había propuesto Alianza, de desorientar a la defensa, nada que ver. Y curiosamente, este tipo de situaciones le sucede más a los equipos peruanos, ¿no? A los equipos peruanos usualmente cuando reciben un gol en contra, mentalmente se alteran, se desorientan y terminan perdiendo todo el plan que habían diseñado, ¿no? Y acá le pasó a Boca, curiosamente. Que bueno, Boca no está pasando por su mejor momento ya desde hace mucho. Desde el año pasado y eso, mucho más. Pero acá le pasó a Boca, curiosamente. Les anotan el gol y se quedaron desconcertados. Fue un golpe bastante duro desde lo mental. Porque me imagino que ellos pensaban, cae el primer gol y va el segundo y ya, ¿no? Pero no fue así. Entonces, a partir de ahí se volvió un partido un poco similar al de Lima, pero con Boca teniendo un poco más la pelota. Y Alianza apostando por jugadas de contraataque. Luego tuvo una con Eric Castillo que intenta llevarse al arquero. Una jugada de contra en la que quedan 3 contra 1, ¿no? Y no lo aprovecha. De hecho, ahí pudo sentenciar la eliminatoria Alianza. O bueno, al menos pudo haber aumentado la ventaja. Y no lo pudo hacer, pero eso reflejaba que Alianza seguía con su mismo plan, y un plan muy bien realizado, muy bien aplicado, porque era una defensa ordenada, eran jugadores que hacían sacrificio en defensa, como era Quevedo o Cepelini, ¿no? Luego cuando sale Cepelini, Gaibor. Entonces, incluso los volantes cumplieron funciones defensivas porque tenían que hacerlo, porque el equipo rival se les venía encima. Entonces cumplieron con esa función. Y en el segundo tiempo, bueno, empieza ya Boca a buscar mucho más, empieza ya a ir hacia adelante. De hecho, el primer tiempo, el inicio del segundo tiempo vuelve a ser similar al que había al primer tiempo, con Boca encimando, hasta que llega el segundo gol al minuto 58. Pero antes de esa jugada, o bueno, en ese córner, ahí hay una situación en la que Garcés, bueno, quita el balón y le grita en la cara a Boca, ¿no? Que generó bastante revuelo, que generó un pensamiento de así se juegan estos partidos, y puede ser que sí, pero igual hay que encontrar un equilibrio. En el fútbol es algo muy importante el hecho de mantener una estabilidad, un equilibrio en lo que es lo mental, ¿no? En el hecho de, claro, no achicarse ante este contexto, que Alianza lo hizo muy bien, que no se intimidó ante Boca, no se intimidó ante el estadio, lo hizo muy bien, pero tampoco caer en que por el hecho de ser intenso, de no tenerle miedo a nada, vas a ir y meterte una patada o jugarte una expulsión. Entonces creo que Garcés estuvo al borde de la roja en algunos momentos, le sacaron una amarilla, le empezó a gritar en la cara al árbitro, y eso es algo que se puede ir controlando, ¿no? De repente ahora no le costó, pero a futuro en algún partido importante podría pasarle factura, y es algo que yo lo resalto, porque hay que, incluso para ser picante en la cancha, hay que ser inteligente. O sea, no puede ser hacerte el picante y ser irresponsable y meter una patada o un codazo y te sacan roja. O sea,
hasta para eso hay que ser muy inteligente, muy cauto. Y creo que ahí Alianza en el momento se le fue la mano un poco. Luego hubo una bronca después del gol. Y a lo que quiero llegar es que toda esta situación posiblemente haya sido un factor que los distrajo un poco en el momento del segundo gol. Porque es un córner, se pierden las marcas. Hubo un cambio en ese momento también, que entró Cantero porque veo lesionado. Y todo eso posiblemente haya sido influencia para que ese orden de Alianza en ese momento, en ese córner, se haya perdido. A partir de ahí fueron intentos aislados, fueron intentos de Boca desesperados, con bastantes centros, y en general algo en lo que coincidimos también con Mariano fue que Boca no llegó a dominar completamente a Alianza. Si bien estuvo más cerca del área de Alianza, en realidad no hubo un dominio claro del conjunto de Boca porque no logró romper la defensa de Alianza, el buen planteamiento defensivo que había hecho Alianza. Uno puede decir, pero Boca fue superior. Perfecto, Boca fue superior, Boca tuvo la pelota, pero no fue capaz de doblegar a Alianza. O sea, no lo terminó pasando por encima, si es que queremos utilizar este término. Que fue más, sí, pero a ver, ¿cuántas ocasiones, digamos, claras tuvo? Podemos decir 5 o 6 que lo hicieron figura además al arquero boliviano, Vizcarra, que realmente tuvo una buena actuación. Hasta que llegó el final del partido y acá dos situaciones curiosas e increíbles desde el lado de Boca, no, ya no tanto desde el lado de Alianza. El gol que falla Cavani al último del partido, que fue totalmente insólito y para un jugador de su experiencia, pues es algo totalmente impresionante para mal, ¿no? Impresionante para mal, porque la tenía servida y era el gol de la clasificación. Y después ese cambio de arquero que ha generado mucha polémica en Argentina, porque Marchesín venía siendo uno de los mejores de Boca, no solo en el partido y no solo en la eliminatoria, o sea, tanto en Lima como en Buenos Aires, sino también en el año de Boca. O sea, era uno de los puntos más altos y de alguna manera para algunos es como, quiere decir que no tuvo como el coraje para disputar la tanda. Otros dicen de que, bueno, está bien que le haya dejado el puesto a Brey, que es un arquero joven, pero que había tenido ya una experiencia en tanda de penales ante Gimnasia y ante Talleres. Entonces ya había tenido dos tandas de penales que Boca había ganado con él. Y podría sonar lógico que se haya hecho el cambio, ¿no? Y en la tanda de penales Alianza tuvo el temple para patear bien, eligió bien a los lanzadores, jugadores de experiencia, ¿no? Jugadores como Noriega que estaban bien preparados, que se demostraba que mentalmente estaban bien para patear. Entonces, al final, bueno, termina siendo solo un jugador que falló el penal, que fue Alan Velasco, que no tuvo un buen partido, que está siendo muy criticado en Boca. Entonces, bueno, ya ese es un tema que influyó también en el jugador, ¿no? En la presión que tenía, y termina clasificando a Alianza. Ahora, ese es el análisis de lo que sucedió realmente y con algunos matices, con algunas perspectivas, ¿no? Desde lo que uno puede pensar o uno puede interpretar en el campo. Pero a mi parecer, creo que Gorosito planteó un partido muy bueno desde el lado mental, en primer lugar. Creo que acá, más allá de cuestiones tácticas, lo primordial fue el lado mental, de no achicarse ante el escenario, no hacerse menos y cumplir con el plan táctico que eso ya lo trabaja en la semana durante todos los 90 minutos. Ser un equipo que no pierda la concentración y el enfoque en los 90 y bueno, en los 180 que se jugaron tanto en Lima como en Buenos Aires. Y eso se notó claramente. Y para mí, bueno, una de las claves también fue lo de Gorosito, tanto afuera de la cancha como dentro de la cancha, en el sentido de las declaraciones, ¿no? Tratar de calentar el partido, de que Boca caiga en ese juego, y creo que le salió bien el plan, ¿no? Porque incluso yo no creo mucho en esto de el árbitro te favorece, eso, pero sirvió igual meter esa presión un poco porque de algún modo por el escenario, por la hinchada, ¿no? A veces el árbitro se puede desconcentrar un poco y alguna decisión inclinarla por el equipo local. No porque sea Boca, sino por el equipo local en general, ¿no? Pero Gorosito, bueno, se encargó ahí y no solo él, sino los jugadores. Creo que Barco, Cepelini también hablaron del árbitro, del arbitraje, ¿no? Antes del partido. Entonces, ya desde ahí empezó a
a preparar todo lo que iba a ser el partido y a meter un poco de presión en ese caso. Es un poco curioso. Ahora pasando a lo que va a ser la fase 3, Alianza enfrenta a Deportes Iquique. Y ahora hay un tema que es que no deben perder ese enfoque con el que han jugado este partido porque, claro, se podría confiar por ser Deportes Iquique en un equipo de menor jerarquía de lo que es Boca y confiarse un poquito y decir ya la eliminatoria está, va a pasar Alianza, si ya le ganó a Boca le va a ganar a Iquique. Hay que jugar los partidos y yo estoy seguro, o bueno, Gorosito debería enfocarse en eso, ¿no? Así como le fueron bastante concentrados y bastante enfocados en la eliminatoria ante Boca, bueno, también deberán estar enfocados y bastante concentrados y con mucha humildad en este partido ante Deportes Iquique, que viene a eliminar a Independiente Santa Fe de Colombia. Ojalá que no suceda, ¿no? Eso de bajar, quitar el pie del acelerador, ¿no? Y confiarse un poquito, ¿no? De repente. Este formato de Libertadores te permite ir, digamos, avanzando por etapas. Yo creo que Alianza, luego de superar estas dos etapas, primero frente a Nacional de Paraguay, ahora con Boca, va a llegar mucho más motivado seguramente a jugar con Iquique, con Deportes Iquique, pero además con más partidos encima, porque esa es una de las cosas que también quizás le pasó un poquito de factura cuando jugó con Nacional, el que tenía pocos partidos oficiales, digamos, de rodaje. Ahora ya tiene más partidos de rodaje. Veremos si Alianza consigue la clasificación, pero al menos ya se aseguró la Copa Sudamericana. O sea, en caso Alianza no clasifique, o sea, en caso pierda la eliminatoria ante Deportes Iquique, Alianza clasificará a fase de grupos de Copa Sudamericana. Lo cual obviamente es un torneo de menor jerarquía, pero de todas formas es competición internacional y además, bueno, con posibilidad de igual generar ingresos por cada triunfo, por cada logro que se consiga en ese torneo. Ahora, ¿es un buen premio consuelo la Copa Sudamericana? ¿O Alianza debe apostar todas las fichas por la fase de grupos de la Libertadores? Eso lo discutimos a continuación. Lo que pasa es que hay una diferencia entre jugar Sudamericana y Libertadores. Primero es la diferencia económica. Claro. Sin duda. Y es el tema propio del prestigio, ¿no? O sea, la Libertadores pues, es un nivel mucho más alto que una Sudamericana. Entonces, a ver, yo creo que si tú preguntas y haces un sondeo entre la Alianza, ellos te van a decir que queremos jugar Libertadores de todas maneras. O sea, entonces hacia eso tiene que apuntar. Y yo creo además que la apuesta que hizo Alianza este año con su plantel apuntaba directamente a seguir con bien la Libertadores. Y hablando justamente de los ingresos, ese es otro de las consecuencias positivas, ¿no? de este partido, de esta clasificación de Alianza, que es que genera un fuerte ingreso económico por ese triunfo. Alianza, por esta clasificación, suma como premio $600.000. Y esto se suma a lo que había ganado en la anterior fase, que eran en total $900.000, que eran $400.000 por participar y $500.000 por la clasificación. Entonces, en total, desde fase 1 y fase 2, Alianza ha generado ingresos, ¿no?, de $1.500.000, que es una gran cantidad que, por supuesto, debe ser bien administrada para el proyecto deportivo o para justamente lo que la administración decía, pero es un ingreso importante para el club y es algo muy positivo desde lo económico. Y por supuesto lo más importante es el logro deportivo, y Alianza está a una fase de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto es al final una gran noticia también para el fútbol peruano, que no suele tener estos resultados, y al final, bueno, mérito por supuesto del club por haber conseguido esta clasificación ante Boca Juniors. Veremos qué sucede, falta una eliminatoria más y también esto creo que genera confianza para los hinchas de Alianza y también genera que los demás equipos, bueno, vean que Alianza este año pues puede competir por el título nacional en la Liga 1 y que de repente a nivel internacional puede seguir obteniendo buenos resultados, algo que años anteriores no había conseguido, pero que ahora sí está logrando. Rendimientos individuales a rescatar, por último, el portero Vizcarra, clave en la tanda de penales y también con atajadas en este partido de vuelta, también un poco en la ida, pero más en el partido de vuelta. Eric Noriega, a pesar de que estuvo por momentos al límite, ¿no?, con las tarjetas, estuvo cerca de ser expulsado incluso, creo que tuvo un buen desempeño. Carlos Zambrano, por supuesto.
Y arriba, bueno, Eric Castillo, que a pesar de la falta de definición, creo que fue una pieza bastante clave para el ataque de Alianza. Y Hernán Barcos, por supuesto, que con 3 goles, bueno, es el goleador de la Copa hasta el momento, que anotó en la Bombonera, que ha sido clave como líder y también, a pesar de la edad, jugando con mucha inteligencia en cada partido, ¿no? Sabiendo desempeñarse, y esta vez ante la defensa de Boca, ante un experimentado como Marcos Rojo, supo cómo jugar en todo momento y aportar al equipo, al colectivo. Entonces Barcos definitivamente la gran figura de Alianza Lima. Esto ha sido un análisis de lo que fue el triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors, y estaremos con muchos más análisis aquí en Defensa Noticias. Informó para ustedes Guillermo Falcón para Defensa Noticias, la fuerza de tu voz.